Primero quiero decirle que soy español y francés a la vez. Y cada vez que pongo el pie en España, tengo una gran emoción. Mis abuelos, mis tíos abuelos, mis padres se fueron de España con el corazón triste. Y hoy, cuando pienso a la muerte de Federico García Lorca, matado por personas mandadas por Franco, cuando pienso a la muerte de Antonio Machado en la retirada, murió en Collioure, cuando pienso que soldados republicanos fueron tan mal acogidos en Francia, tengo una tristeza grande y también una revolta grande. Quisiera dedicar esta ponencia a Federico García Lorca, a Antonio Machado, a Mahsa Amini, mujer matada por la policía de las costumbres en Irán porque tenía un pelo que salía de su velo hace 3 años. Y también a Dominique Bernard y Samuel Paty, asesinados por islamistas. ¿Cuántas personas víctimas del fanatismo religioso? Muchas gracias por su invitación. Es que me honra mucho ser invitado por personas como vosotros, vosotras. Es para mí un encanto y un honor. Voy a intentar hacer digno de este honor. Y si hago galicismos, algunas faltas de español, me perdonarán. Sí. Por favor, si podéis ser un poquito más alto. De acuerdo, de acuerdo. Quiero hablar de la emancipación laica en España y en Francia y hacer un estudio comparativo porque me parece interesante. Una vez un compañero español me dijo: queremos un laicismo a la francesa. Yo le contesté: ten cuidado, nuestro laicismo, si me pongo como francés, pero también soy español de corazón, nuestro laicismo no es ejemplar. Tenemos en Francia 2 cosas muy malas para el laicismo. Primero, la financiación pública con dinero público pagado por el impuesto que pagan los ateos, los agnósticos y los creyentes. No hay razón ninguna que el dinero público sirva intereses privados. Existe la ley Debré, 1959, que organiza la financiación de escuelas públicas privadas, mientras la escuela pública no tiene los medios para alcanzar una enseñanza correcta. Eso es un escándalo antilaico en Francia. También tenemos 3 departamentos, Alsace-Moselle, en el noreste de Francia, que están con un concordato. ¿Por qué? Porque en 1905 esos departamentos pertenecían a Alemania y no tuvieron el beneficio de la ley de separación de la Iglesia del Estado del 9 de diciembre de 1905. Y Paco hablaba de los socialistas que no se atreven a hacer su programa laicista, ni siquiera que tienen programa laicista. Pasa igual en Francia. No merecen el título de socialista. Porque el dinero público
ha de ser gastado para interés público. Un hospital, una escuela pública, una casa de la cultura es de interés público. Una mezquita, una iglesia, una sinagoga son de interés privado. Pero esa afirmación, que es evidente, todavía no logramos hacerla progresar en Francia. Así que en 3 departamentos de Francia se financia escuela privada, se financia los salarios de los cleros, se financia la construcción de nuevas iglesias, etcétera, etcétera. Son 2 vergüenzas que existen cuando se dice que Francia es un país laico. No, es en ciertos lados laico, en ciertos no laico. Entonces voy a intentar de proponerles algún análisis de la situación. Primero, ¿qué diferencia hay entre un país laico y un país teocrático? La contestación está muy clara, muy fácil. En un país laico hay sitio para todos y todas. Los humanistas ateos, los humanistas agnósticos y los creyentes de las diferentes religiones. En los países teocráticos, como Irán, como Egipto, no hay sitio para todos. Solo hay sitio para las personas que se reconocen en la religión oficialmente del país teocrático. Eso es muy importante de decirlo. Decir que en España tenemos una bandera anticonstitucional, lo dije en un artículo mandado al país. ¿Qué dice la Constitución española del 78, 3 años después de la muerte de Franco? Ninguna religión tendrá carácter estatal. Muy bien, eso sí que es laico. Entonces, ¿por qué en la bandera franquista, la bandera actual, hay un escudo real en la parte amarilla con una cruz? Yo digo que si ninguna religión tendrá carácter estatal, no tendría que tener una cruz la bandera española. Pero de todas maneras, para mí la auténtica bandera de España tiene 3 colores iguales: morada, amarilla, roja, como los ojos de nuestra vicepresidenta. Y efectivamente, yo soy de los que milita para que algún día el pueblo español pueda decir en un referéndum qué forma de democracia quiere. Monarquía constitucional a la inglesa o a la manera actual de España, o república. Sería lo mínimo para que se pueda decir que la pretendida transición democrática ha sido democrática, porque no se le ha dado al pueblo español, otorgado el derecho de decir qué tipo de democracia tiene, o república o monarquía. Ha sido como una evidencia impuesta por los sucesores de Franco. Yo hablé con Peces Barba y le dije, pero ¿cómo podéis hacer una constitución que en varios rasgos es democrática y sobresaliente, pero que en otros rasgos hierve profundamente al laicismo? Me dijo, es muy difícil y todo. Sí, pero para los fascistas no fue difícil matar. No fue difícil de matar a Ángel Grimao.
con el garrote. No fue difícil para ellos de matar. Entonces, yo creo que hoy en España como en Francia tenemos un deber, y me ha conmovido mucho lo que ha dicho Ana hace poco, un deber de alzar nuestra lucha por el laicismo de una manera que sea fuerte y que se pueda entender. Yo lo intento en Francia, es difícil, porque claro, la Iglesia francesa sigue con la petición de ventajas particulares, pero ventajas particulares hieren al principio de igualdad. La República Francesa tiene 3 principios: liberté, égalité, fraternité. Muy bien, pero la igualdad no existe, porque hay escuelas privadas financiadas por dinero público. No hay escuelas privadas financiadas, escuelas privadas del humanismo ateo o del humanismo masónico. No hay desigualdad. Y entonces bien se ve que la devise, la fórmula republicana no va a respetar. La cosa buena que tiene Marianne, que es la alegoría sensible de la República, es que tiene la coiffe, el bonnet, el gorro frigiana, que era el gorro frígido. Era el gorro que vestían los esclavos liberados en la antigüedad. O sea que ese gorro es un símbolo no solo de la libertad, sino también de la liberación. Y es a partir de esto que efectivamente tenemos que explicar lo que es el laicismo. El primer contrasentido es de decir que el laicismo es antirreligioso. No es verdad. El laicismo no es hostil a la espiritualidad religiosa, es hostil a los privilegios de las iglesias. Napoleón, maldito en España, y ya sé por qué, veamos las pinturas de Goya, ¿no? 2 y 3 de mayo. Pero Napoleón en sus memorias decía: regardez, voy a traducir, regardez-moi ces croyants qui ne cessent de demander des choses sur terre alors qu'ils vous parlent tout le temps du ciel. Que miréis estos creyentes que no dejan de hablar del cielo mientras lo que piensan es únicamente ventajas terrestres. En esto Napoleón decía la verdad. Entonces, mire, yo creo que tenemos efectivamente, como bien lo han dicho antes de mí, que luchar para la libertad de conciencia. En Francia, antes del concepto de libertad de conciencia, hubo el concepto de tolerancia. Pero Mirabeau, un gran revolucionario, dijo: je ne demande pas la tolérance, car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère et qui demain peut ne plus tolérer. Yo no pido tolerancia, porque decir tolerancia supone una autoridad que tolera hoy, pero mañana puede dejar de tolerar. Pasó así en Francia. Henri IV, después de las 8 guerras de religión entre protestantes y católicos, después de la Saint-Barthélemy, 3.500 muertos en una noche. Después de la Saint-Barthélemy subió en el trono Henri IV, antiguo protestante, pero que se había convertido para poder ser rey de París au bien d'un mes. París se merece una misa. Y efectivamente hizo una ley de tolerancia. Pero un siglo después, Luis XIV, mal aconsejado por el clerical Bossuet, quitó la tolerancia de l'Édit Nantes
por el edicto de Fontainebleau. Y entonces bien se averiguó que tolerancia sí significa soportar. Yo soy rey, soy católico, pero soporto que tú seas ateo o atea o que estés protestante. Significa que la libertad del protestante depende del buen querer de la autoridad. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? Cambia la teoría de la nación. Rousseau, en el contrato social, fundamenta la nación sobre los derechos humanos. Ahora, la nación francesa ya no descansa sobre particularismos de costumbres o de religión, sino que descansa sobre los derechos humanos. Y entonces este cambio de la concepción de la nación, dejar los particularismos religiosos y afirmar los principios universales de emancipación, eso fue también una conquista esencial de la Revolución Francesa. Y entonces, en una nación que se fundamenta sobre principios del derecho natural, jus naturalistes, decían los juristas, pues efectivamente para ellos la fundamentación de la nación sobre los derechos humanos cambia todo. Alcanzamos algo que es emancipación. Recuerdo el sentido de emancipación. En Roma, el dominio paternal se llamaba mancipium. Y cuando el padre quería darle al hijo la libertad, le decía: te emancipo, te permito salir del mancipium. El mancipium, lo que el padre tiene bajo sus manos capere, mancipium. Y emancipación, bonita palabra, significa salida de la dependencia, salida de la dominación. Efectivamente, la Revolución Francesa hizo un cambio de la nación, fundamentando la nación sobre efectivamente los principios de los derechos humanos. O sea, alcanzó algo universal. En un país laico hay sitio para todos y todas. Franco no lo pensaba. Decía: somos católicos y un español es católico o no es nada. Eso dijo Franco. Efectivamente, no, un español puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede tener otra religión, y eso significa que es necesario el laicismo. Tengo que recordar la etimología. El término laos en griego significa la población sin distinción, sin dominación en ella. O sea, el laos es el pueblo en su conjunto, que no se puede cortar. Y ser laico es militar para que todos, cualquiera sea su opción espiritual, que sean ateos, agnósticos o de tal o tal religión, puedan vivir con los mismos derechos. Y efectivamente, la república, res publica, la cosa común a todos, en latín, es el Estado que permite a todos y a todas de vivir con la libertad de conciencia. Ya la libertad de conciencia no deriva de un permiso dado por una autoridad, como la tolerancia. Deriva, efectivamente, procede de la afirmación de los derechos humanos. Y claro, eso no significa que tenemos que abandonar la tolerancia, pero yo diría que en un país laico hace falta tolerancia horizontal. Eres creyente, soy ateo, no hay problema entre nosotros. Tenemos los mismos derechos,
somos iguales, tolerancia horizontal. Pero la tolerancia vertical de un poder que dice te permito o no te permito, no se puede admitir. Y efectivamente hemos pasado de la tolerancia vertical de Henri IV, que permitía a los protestantes ser protestantes, a la tolerancia de iguales, de igualdad de derechos. Y eso es muy importante. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Entonces, recordando todo esto, que está evidente para nosotros que somos laicos, quiero decir que tenemos que hacer una pedagogía del laicismo. Decir que en un país laico hay sitio para todos. El universalismo del laicismo es evidente. Los principios se hacen valores. Yo prefiero el término principio al término valor, porque un principio es una regla, es una exigencia normativa primera. Puedo actuar según tal principio, por ejemplo, el principio de respeto a los demás. Eso es un principio. Y este principio vale más que el contrario, que la falta de respeto. Y entonces el principio de libertad de conciencia es también un valor. Y por eso hay que afirmarlo. Libertad de conciencia, igualdad de derechos entre los creyentes, los ateos, los agnósticos, y reunión de todo el pueblo con los servicios públicos, hospitales públicos, casas de cultura públicos, etcétera, etcétera. Trenes públicos, el sistema de los servicios públicos une a todos sobre la cosa común, el bien común. Y es el interés general, decía Jean-Jacques Rousseau. Y es muy importante recordar esto. Y las ventajas, los privilegios de la Iglesia Católica en España o en Francia hieren a los principios y a los valores. En Francia, el combate laico nos pone enfrente de atractivo. Nos pone delante de atractivo. Hay muchos adversarios del laicismo que dicen: a mí me gusta el laicismo, pero un laicismo abierto, inclusivo. Pero ¿abierto a qué? Al contrario del laicismo, al hecho de mantener ventajas especiales para la Iglesia. ¿Eso queréis? Eso llaman el laicismo abierto. Yo digo, no queremos laicidad o laicismo abierto o cerrado, no queremos adjetivos. Una indicación: yo utilizo los dos términos casi igualmente, laicismo o laicidad, pero yo creo que podríamos decir, lo he hablado con compañeros, el laicismo es la militancia para llegar a una sociedad laica, y la laicidad es el hecho que una sociedad sea laica. Así que los dos términos pueden justificar, pero con significado único. Quiero recordar que en 1936 el arzobispo de Burgos decía: benditos sean los cañones si en las brechas que abren florece el Evangelio. Eso fue a principios de la Guerra Civil Española. Y efectivamente esta historia del clericalismo que tenemos en España, con la tragedia
de los judíos obligados de convertirse al catolicismo o de irse, Isabel la Católica, podemos recordar esto, incluso con las encuestas sobre la pureza o la limpieza de sangre, esa verdadera vergüenza de decir, a ver si tienes la sangre pura, si no estás mezclado con algo mal. Efectivamente, aquí desembocamos en el racismo. Y efectivamente, la lucha contra el fanatismo religioso hoy todavía ha sido necesaria. Francia, como lo sabéis, pero España también, ha vivido momentos terribles en el 2015. La matanza colectiva de los camaradas de Charlie en enero 2015. Después la matanza colectiva con la metralleta de los chicos que venían a escuchar un concierto y tomar un vaso en el oeste de París, el Vaticano, el Bataclan. Todo esto fue efectivamente una tragedia y desde luego lo he recordado el hecho de matar a Samuel Paty cortándole la cabeza fue una tragedia tremenda. Y defender el laicismo hoy es una cuestión de vida o de muerte. Yo mismo he sido amenazado por mis discursos sobre el laicismo y mis libros. Tenemos que luchar contra el oscurantismo religioso. Y creo que efectivamente lo podemos, porque no hay ninguna dificultad para explicar el laicismo. El laicismo es un ideal humanista que que apuesta para la cultura. La escuela laica no hace cristianos o ateos, hace ciudadanos que pueden juzgar por sí mismos. Yo quiero definir la escuela laica en francés y después en español. L'école est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. La escuela es el lugar donde se aprende lo que no se sabe para el momento venido dispensarse de maestros. Y esta definición de la escuela muestra que efectivamente la República necesita ciudadanos ciudadanos que han aprendido a pensar por sí mismos. Y eso es la finalidad. Y yo no entiendo por qué se puede admitir que la escuela religiosa en Francia pueda hacer con el dinero público otra cosa que promover la libertad de juicio. El fanatismo contra el laicismo ha sido tremendo en Francia, bien lo sabéis, pero también en España hubo, como lo sabéis, la matanza en la estación de Atocha, efectivamente. Tenemos finalmente una esperanza en el hecho que defendiendo el laicismo, lo podemos decir, no defendemos algún interés particular, defendemos algo que es común a todos y a todas. Los religiosos que están en países donde su religión no está dividida, luchan por la libertad de conciencia, luchan por la igualdad de derecho. O sea que la lucha laicista no es una lucha de ateos,
es una lucha de personas que van oprimidas porque tienen tal o tal opción espiritual. Y efectivamente, desde este punto de vista, tenemos que afirmar los valores y los principios del laicismo. El hecho que el dinero público sea consagrado únicamente al interés común es cuanto más importante que el capitalismo quiere, como dice, reducir la defensa pública, reducir el gasto público. Eso dicen los capitalistas en Francia. Il faut réduire la dépense publique, lo que significa quitar los servicios públicos. Y efectivamente hay una solidaridad entre la lucha laica y la lucha social. Eso lo decía Jean Jaurès. La République doit être à la fois laïque et sociale. Y son dos causas que se han de defender. Yo creo que voy a dejar la cosa ahora. Si tienen preguntas o intervenciones, pueden hacerlas. No he dicho todo lo que quería decir, pero es importante que podamos dialogar. Si me permiten, quisiera decir un poema de Lorca como un momento de homenaje a un gran poeta y de lirismo. Rendimiento de Antonio el Camborio. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde cuna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. A la mitad del camino, Guardia Civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamarás Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche le llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada a todos, y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Hungría. ¿Cortas? Sí, cortita, por favor. Luis, te quería contar 2 cosas, te comento solo una. Primero, darte las gracias por la exposición que nos has hecho y la comparativa, pero seguramente, ¿no?, por ponerle alguna objeción, ¿no?, considero que no ha recogido toda la diversidad que hay dentro de la laicidad, ¿no?, o del laicismo. Y es eso, ¿no?, cuando te referías, ¿no?, por ejemplo, a ateos o agnósticos, pues,
creo, ¿no?, que realmente tenemos que reconocer pues, que hay no creyentes indiferentes, ¿no?, y que seguramente los indiferentes son los que están creciendo, ¿no?, porque son esas generaciones jóvenes que no se están aculturizando en una sociedad religiosa. Entonces creo que es conveniente, ¿no?, siempre que hablemos, reconocer esta diversidad, igual que los compañeros, ¿no?, y compañeras del LGBTIQ+, que cada vez, ¿no?, alguna vez le ponemos más siglas, pues es necesario seguramente reconocer la diversidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones Sociológicas de España ya se recoge, ¿no?, cuántos somos de cada una de esas opciones, y creo que en espacios como estos es necesario recoger esa diversidad y la que vendrá. Gracias. Tienes razón, porque efectivamente yo no quería decir que la tipología tiene 3 casos. Eran ejemplos que no son exhaustivos, y tienes razón de decir que hay otras posturas espirituales, evidentemente. Queda aquí, Paco. Hay uno aquí, allí y allí. Vale. Venga, Manolo. Yo, dentro de la tónica de este segundo congreso de reflexión sobre el futuro del laicismo, quería preguntarte 3 cuestiones. Una de ellas es el tema de cómo el espacio público y el espacio privado cada vez queda más difuminado. Es decir, cada vez hay más confusión entre lo que es el espacio público. Es decir, está claro que el laicismo es una apuesta por lo público, pero lo que es el espacio público cada vez está más mediatizado por lo privado, y lo privado se hace público. Entonces, ante esa situación, ¿cuál es el criterio que debe adoptar el laicismo al respecto? No sé si me explico bien, pero como no puedo ser muy explícito por la brevedad. La otra cuestión es el tema del velo. No solamente el velo en la escuela, sino que, por ejemplo, en España actualmente se está promoviendo una historia sobre la supresión del burka y del burka en espacios, digamos, institucionales, no en la calle, sino simplemente en el interior de espacios públicos. En España la izquierda se opone radicalmente a que se prohíba ese tipo de velo en los espacios públicos, y la derecha apoya el que se supriman en el espacio público ese tipo de indumentarias. Y, por otra parte, el tema de las implicaciones que tiene para el laicismo las nuevas formas de religiosidad que no se atienen a las religiones tradicionales, sino que constituyen otras formas de religiosidad, pero que esas formas de religiosidad, a mi modo de ver, afectan gravemente también a lo que es el debate de la laicidad. Es decir, respetamos la libertad de conciencia, por supuesto, de esas personas que tienen esas nuevas formas de espiritualidad, de religiosidad, de lo que se quiera, pero eso, a mi modo de ver, no puede implicar que haya un apoyo por parte de las instituciones a que esas nuevas formas de religiosidad, por no ser instituciones religiosas, digamos, instituidas, pues ya, digamos, tengan un carácter más permisivo al respecto. Buenas tardes. Quería preguntarte tu opinión como filósofo y como maestra, y ya que has hablado de ello, respecto a que esta asociación de Europa Laica o fundación se vea empujada a que aparezca expresamente como feminista, hasta tal como feminista, como asociación feminista, hasta tal punto de que se ha iniciado antes un discurso hablando no de solidaridad entre las personas, sino de sororidad, que significa entre las mujeres. Nada más, gracias.
Yo soy Camilo Grau, vengo de Castellana. Hay un aspecto que me ha interesado mucho de y es el de la necesidad de hacer pedagogía desde Europa laica. Hacer pedagogía me parece un concepto muy interesante, porque tenemos que convencer a la gente de qué significa la laicidad y la enorme importancia que tiene el laicismo para la democracia, para el mantenimiento de la democracia, de los derechos ya conquistados y de los derechos que faltan todavía por conquistar. Hemos estado precisamente de la laicidad. Y esa pedagogía, yo creo que es necesaria también que la hagamos con los partidos de izquierda, no desde la vehemencia de la crítica, sino también una cierta comprensión de dónde venimos y hacia dónde vamos. Me refiero a la crítica general que se hace de yo estoy de acuerdo con muchas de las críticas que se hacen, pero yo creo que se tiene que hacer también desde la comprensión y sobre todo desde la pedagogía. Bueno, queda una sola, una última. Sí, bueno, muchas gracias por la intervención que me ha interesado mucho, especialmente el tema, por ejemplo, que no conocía mucho, de la financiación pública de las escuelas privadas en Francia religiosas. Lo que quería comentar es que, hablando de Irán, que me parece muy bien, pero en la situación que estamos viviendo ahora, que no haya habido ninguna mención a Israel o al integrismo católico y cristiano en Estados Unidos, me parece que desde una concepción del laicismo, a las guerras que se están convirtiendo en guerras de religión de nuevo, a pesar de que detrás está el petróleo, creo que hubiera faltado alguna mención, sobre todo en la situación actual, y entonces quería leer dos líneas de un artículo que salió en Le Monde Diplomatique en español en 2018, que dice que el Parlamento israelí adoptó el 19 de junio una ley con valor constitucional que define a Israel como el Estado-nación del pueblo judío, suscitando intensas polémicas. Para el primer ministro Benjamin Netanyahu, este texto, que establece los derechos de los ciudadanos israelíes en función de su origen y de sus creencias, es una combinación. Quería saber cuál sería tu opinión sobre estas guerras que estamos viendo ahora y el papel de Israel y del integralismo cristiano en esta sociedad. Bueno, voy a intentar contestar a las 5 intervenciones, pero por favor le pido un poco de silencio, si no van a poder oír. Las 3 preguntas del compañero son muy importantes. ¿Cómo distinguir el espacio público y el espacio privado? Eso es muy importante. Diría una cosa, cuando el presidente Macron va a Notre-Dame de París y pide un sitio adelante, y siendo presidente de la República Francesa, que es laica, se afirma haciendo actos religiosos. Esto es una falta grave. Me asombró mucho que el Consejo Constitucional francés no haya dicho nada a Macron, diciendo que en su función de presidente ha de respetar la neutralidad. Neutralidad es un concepto muy sencillo. Un árbitro es neutral cuando castiga tanto el equipo A que el equipo B. Neutral significa ni nada ni uno ni otro. Y la neutralidad es el sinónimo de la universalidad. Y es muy importante. Y
cuando un presidente de la República Laica como Macron se compromete en defender la religión, pues sale de su papel y hace una falta muy grande. Eso significa que cuando hacemos la distinción entre lo privado y lo público, la cosa es también clara. Cuando en mi esfera privada digo algo que me compromete a mí solo, no hay problema. Pero si soy profesor y que durante mis cursos digo algo a favor o en contra de la religión, salgo de la deontología laica. La deontología me impone la neutralidad cuando estoy haciendo mi trabajo, pero no me impide, si soy creyente, ir a la misa el domingo, no me impide, pero entonces no pido ninguna manera de ponerme en relieve en esto. Privado público es algo que es muy importante, la distinción que es muy importante a respetar. Además, como la intervención que has hecho, hoy vemos una forma de reivindicación laica identitaria. Por ejemplo, la extrema derecha en Francia, Marine Le Pen o Bardella, afirman el laicismo únicamente contra los musulmanes. Pero si se les dice ahora sois laicos, entonces tenéis que denunciar la ley de Brey que fundamenta la financiación pública de escuelas privadas católicas. Ah, no, ya no son laicos. O sea, eso es un laicismo identitario y no es laicismo, porque el laicismo es universalista. No se le puede permitir a una persona lo que se le impide a otra persona. Entonces, efectivamente, hay necesariamente la dificultad de afirmar esto. Hay nuevas formas de religión, ya lo sé. Hay que hacer cuidado con esto, estudiarlas, pero el principio será siempre el mismo. Cuando hago algo, cuando hago algo, siendo en mi espacio privado, tengo el derecho, evidente, tengo el derecho de rezar en mi habitación. Pero si soy profesor y que siendo profesor católico, como lo ha dicho el director de la enseñanza católica francesa hace 4 meses, vamos a aprender a nuestros alumnos a rezar durante los cursos. Es una cosa que no se puede imaginar, porque incluso la ley de financiación impone la neutralidad dentro de los cursos. Y la Iglesia Católica está intentando ahora quitando los límites de la intervención religiosa. Tenemos que intervenir en esto. Segunda intervención sobre el feminismo. Yo diría una cosa que para mí es muy importante, porque bien se sabe que hemos vivido en sociedades patriarcales que han impuesto la dominación del sexo masculino sobre el sexo femenino y que la mujer ha de tener la integridad de sus derechos. Y eso es un progreso que se hace poco a poco. Yo creo que España, en ciertos lados, está más adelantado que en Francia. Pero, claro, para mí hay una dimensión esencial para defender el laicismo, es que el laicismo, combatiendo el uso de normas religiosas que imponen
dominación de la mujer por el hombre se ha de combatir. ¿Por qué? Por una emancipación de las mujeres. Cuando, por ejemplo, Emmeline Pankhurst combatió en Inglaterra para dar el derecho de votar a las mujeres y después el derecho de ser elegidas en el 1928, logró esto. Claro que hay que considerar que la ley, que la aplicación de la ley religiosa en el espacio público, en la legislación pública, tiene que ser combatida por motivo de emancipación. En Francia, hasta 1970, el livret de mariage, la libreta entregada cuando se casaban, tenía la mención seguida, siguiente: le mari est le chef de famille, il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre. El marido es el jefe de familia, elige el lugar conjugal y su mujer tiene que seguirlo. Gisèle Halimi, el movimiento laico y feminista, ha combatido esto y ha logrado conquistas extraordinarias, lo mismo que la interrupción voluntaria del embarazo. Gisèle Halimi defendió a Marie Claire, que había sido forzada y había hecho un aborto, y claro, Gisèle Halimi hizo una defensa de esa chica, y después de esa defensa, Simone Veil legalizó la intervención del embarazo no querido. Y esto, esa dimensión de emancipación laica es muy importante. Por eso hay que luchar también por el laicismo, o por la laicidad, que raíz, porque es un ideal de emancipación. Tenemos que hacer lecciones incluso a la izquierda. Qué pena. Qué pena es, yo soy de izquierda evidentemente, pero tener que decir a Mélenchon y a otros socialistas perdidos que hacen clientelismo electoral y por eso no se atreven a afirmar el laicismo es una vergüenza total. Hay que reafirmar el laicismo, pero para ir en contra de lo que yo llamo el clientelismo electoral. Además, es casi menosprecio en cuanto a los musulmanes, porque los musulmanes son hombres y son capaces de reflexionar como todos los demás. ¿Por qué protegerles así, sino por menosprecio? Yo cuando veo un hombre considero que este hombre, esta mujer, es capaz de pensar, capaz de caminar. ¿Y por qué voy a decir, no hay que decirle cosas que le pueden herir? No, la libertad de expresión no ha de ser cortada por este clientelismo. Y en Francia yo me veo muy triste de ver que fuerzas de izquierda, como en España, como la ha recordado Paco, no luchan para la emancipación laica. Así, y por la última pregunta, usted, la persona que terminó, ha hablado de Israel. En Francia hay una ley que tenemos que combatir, que dice que tendremos que combatir toda posición que pondrá en cuestión un Estado, ¿no? Se están confundiendo el antisionismo y el antisemitismo. Claro que ser antisemita es un delito grave de racismo, pero ser antisionista es una posición política que se puede discutir. ¿Qué es el sionismo? El proyecto de construir un Estado
únicamente para los judíos, pero había árabes, eran musulmanes o que eran ateos. Entonces la única solución es la solución de dos estados o de un estado único pero laico que permita vivir a los musulmanes, a los judíos juntos en el mismo país. Y yo creo que usted, que terminó, tiene razón. Lo que ha hecho Israel en la banda de Gaza es un crimen colectivo. Y por eso yo digo que España fue el honor de Europa, fue el único país a denunciar las bombas sobre Gaza. Yo hubiera querido que Francia lo haga, pero Macron no lo hizo. Y efectivamente estoy sensible a lo que ha dicho usted. Tenemos que denunciar, por ejemplo, la colonización en Israel. 150.000 colonos existen en Israel sobre tierras de los palestinos. Y efectivamente los pobres palestinos, pues a veces se tiran, van al extremismo, pero hay que no perdonar, pero entender la situación que es la situación de los palestinos que ya no tienen casi ningún derecho. Yo pienso que, por ejemplo, Isaac Rabin, él había dicho la verdad cuando había dicho el problema con los palestinos no tiene que ser únicamente militar, tiene que ser una solución política. Pero nos alejamos un poco de esto, pero usted tiene razón también de evocar el papel de la religión, porque los colonos, levantan la Biblia como título de propiedad. Esto es nuestro. Dios nos ha dado esta tierra y hoy hay 150.000 colonos que viven sobre tierras palestinas. Y eso efectivamente también aquí hay el papel de la religión, porque cuando sacraliza una tierra, efectivamente desembocas en eso. Tendrían que leer Spinoza, el gran filósofo Spinoza, que dice que la naturaleza no forma pueblos y que hay que efectivamente luchar de manera laica en ese tema. Bueno, perdone por el carácter un poco confuso.